En general, siempre tuve la idea, y creo que mucha gente tiene la idea de que la meditación es alguna técnica que nos ayuda a poner la mente en blanco o a enfocarnos en un objeto en particular como la respiración o un mantra o una vela. Hay diferentes técnicas. Después de mucho tiempo descubrí que todos estos tipos de meditaciones son muy complicados porque verdaderamente tienes que hacer un esfuerzo para estar poniendo tu atención en uno de estos objetos. Y poner la mente en blanco es prácticamente imposible. Sí tenía yo compañeros que después de mucho practicar, con algo de esfuerzo, sí podían estar algunos segundos o algunos minutos con la mente en blanco, sin pensamientos. Pero esto realmente requiere de un esfuerzo. La mente por naturaleza está generando pensamientos constantemente. Esta es su naturaleza. Entonces ponerla en blanco es como ofrecer una especie de resistencia a un proceso que es natural, en donde los pensamientos están constantemente brotando. Mucho tiempo después descubrí otra forma de meditar, que hoy en día se asocia un poco con esta técnica nueva de mindfulness. Nueva en el sentido de la forma en que se esté aplicando ahorita en Occidente, porque mindfulness viene de una parte del budismo y luego la trajeron aquí a Occidente con este nombre de mindfulness hace unos 20 años y por eso digo que es nueva, ¿no? Y ahora está como de moda. Y a mí me gusta mucho porque es una práctica que para mí tiene que ver con lo que es, desde mi punto de vista, la verdadera meditación. Para mí la verdadera meditación es algo que tiene que ser natural y sin esfuerzo. En mindfulness o atención plena, el nombre de mindfulness en español se ha traducido de diferentes formas. Atención consciente o atención plena es uno de ellos. En mindfulness se dice que la atención debe estar relajada. Atención relajada, esa es como la línea importante de esta técnica. Atención relajada. Y tiene mucho que ver con esto que les digo. Para mí la verdadera meditación tiene que ver con algo totalmente natural, en donde no hay ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede con la mente cuando tú estás meditando sin hacer ningún esfuerzo? Que la mente genera pensamientos. Entonces, en esta técnica, utilizando mindfulness, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a observar esos pensamientos. Esos pensamientos van a estar brotando como una fuente y los vamos a observar, pero no nos vamos a identificar con ellos. ¿Qué quiere decir que no nos vamos a identificar con ellos? Los vamos a observar nada más. El pensamiento surge espontáneamente, es como una burbuja que surge de un espacio vacío, y el problema es que cuando surge este pensamiento o esta burbuja, lo que hacemos es que nos identificamos con este pensamiento. Nos, nos sumergimos en esta burbuja. Entonces llega un pensamiento con una idea, nos identificamos con este pensamiento y entonces nos perdemos en una historia. Porque de este pensamiento sale otro pensamiento y entonces nos involucramos con una idea y entonces nos perdemos totalmente el momento presente y nos dispersamos, nos quedamos perdidos en un pensamiento. ¿Por qué nos identificamos con este pensamiento? En la técnica de mindfulness lo que hacemos es observar estas burbujas, estos pensamientos, cómo surgen desde este silencio, desde este espacio vacío, y los dejamos pasar. No nos vamos a apegar a ninguno de estos pensamientos, ni vamos a seguir la historia, porque la mente pretende a través de un pensamiento engancharte y jalarte a una historia. Entonces no vamos a permitir eso, simplemente vamos a observar cómo surge el pensamiento, pum, y lo dejamos pasar. Y cuando haces esto,
el pensamiento regresa a su origen, al silencio, y entonces se vuelve como una fuente que arroja pensamientos, y lo que vamos a hacer es los vamos a observar y vamos a observar cómo regresan a este silencio, a este espacio vacío. Cuando no te identificas con ellos, no les das fuerza, no les das vida, entonces surgen y como no les estás dando vida ni les estás continuando su historia, regresan y se aquietan y surge otro y lo mismo. Entonces, en este proceso de desidentificación del pensamiento es muy importante que tú tengas en cuenta que tú no eres esos pensamientos. Porque cuando tú te identificas, tú crees que esta voz que hay en tu cabeza que genera esos pensamientos eres tú. Entonces surge un pensamiento, crees que tú lo estás diciendo y te pierdes en la historia. Hay una forma en la que tú puedes observar estos pensamientos haciéndote un paso hacia atrás, como si fueras un testigo. Y entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, tú puedes decir, yo no soy esos pensamientos. Yo soy el que los escucha. Y esto lo puedes comprobar porque si tú escuchas esos pensamientos, entonces hay una relación sujeto-objeto. Esto quiere decir que tú no eres esos pensamientos. Con la práctica, este proceso de empezar a decir yo no soy estos pensamientos, yo no soy estos pensamientos, con la práctica verdaderamente te empiezas a dar cuenta que tú no eres esos pensamientos y que esos pensamientos están surgiendo al azar como burbujas. Cuando tú estás desidentificado de ellos, estás un paso hacia atrás, los estás observando nada más, pierden su fuerza por completo, ¡fum! La historia se pierde porque no te enganchaste, no la continuaste y desaparecen, surgen y desaparecen. Esto pasa lo mismo con la mente o el ego, cuando quiere opinar o cuando quiere juzgar, inmediatamente vemos a una persona, inmediatamente el ego lanza un pensamiento que empieza con algo así como, ya viste cómo está vestido, y entonces nos clavamos en ese pensamiento y empezamos a darle continuidad y generamos una historia y nos perdemos en esa historia. Es una historia que empieza a decir, ya viste cómo está vestido, sí, cómo se pudo haber vestido así, no puede ser, cómo salió así, cómo se atrevió, y empezamos y entonces surge otro pensamiento que se engancha con este y acabas perdido en una historia que ni siquiera ya tiene nada que ver con la persona que salió vestida de esa forma. Tú ya estás en una historia completamente distinta y nos perdemos en esos pensamientos. En cambio, cuando tú cambias tu relación con tus pensamientos y recuerdas que tú no eres esos pensamientos, después de mucho tiempo de práctica, llega un momento en que cuando surge este pensamiento, esta persona está, ya viste cómo está vestida, y cuando tú no le haces caso, no le das fuerza y no te pierdes en la historia, se calla y desaparece. Ni siquiera llega a decir vestida. Dice, ya viste cómo esta persona se desintegra, porque ya has practicado mucho tiempo. Entonces ya no te identificas con ese pensamiento, nada más observas, ves cómo se está generando. Cuando volteaste a ver a esa persona que está vestida de cierta forma, inmediatamente empieza a surgir el pensamiento, pero tú ya estás atento, tú ya estás alerta, porque has practicado mucho tiempo. Ves cómo se empieza a formar, ya viste cómo esa persona, y en ese momento no te identificas, no le diste fuerza, no le diste vida, y solito se desinfla. Es esta burbuja que regresa a este espacio vacío. Y entonces, con esta práctica, después de practicar mucho tiempo, lo que va a suceder es que esta mente que genera pensamientos empieza a bajar de intensidad y empieza a generar menos pensamientos, porque tú ya no les estás poniendo atención como antes, ya no te estás perdiendo en esos pensamientos, ya no te estás identificando. Y con la práctica al mediano y largo plazo, porque es una práctica que toma tiempo en que logres hacer este efecto que te digo, con la práctica y al mediano y largo plazo, esta mente, este ruido mental empieza a disminuir. Cuando esto sucede, cuando este ruido mental empieza a disminuir, entonces de forma natural surge
este espacio, este silencio, que es el que originalmente estábamos tratando de alcanzar con la meditación, por lo menos con las técnicas de las que yo aprendí hace muchos años, con esfuerzo, pero aquí es sin esfuerzo. Después de haber practicado mucho tiempo este proceso de desidentificación de la mente, de los pensamientos, de forma natural la mente, el ruido mental se aquieta y en su lugar queda un espacio vacío, un espacio en donde estás presente, en donde estás alerta. Y este espacio, repito, surge de forma natural y entonces en ese momento te das cuenta que estás meditando y no estás haciendo ningún esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo por poner la mente en blanco. Y entonces, esta meditación, como la que usa el mindfulness, lo que hace es que no te obliga o no te sugiere que te enfoques en algo en particular, sino que dejes que tu atención se vaya a donde te lleve. Entonces tú estás meditando, tú estás haciendo esta práctica y si de repente surge un pensamiento, observas cómo surge, pero como ya no estás desidentificado, observas cómo desaparece. Y puedes estar observando este proceso, como si fueran olas del mar. Surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Y tu atención te puede llevar después a una emoción que hay en el cuerpo. Entonces vas y observas esa emoción y la dejas estar ahí. Esta práctica es una práctica en donde cualquier cosa que se presente va a ser tu objeto de atención. Es libre. Entonces, tu objeto de atención va a estar en cualquier cosa que surja, que se presente en ese momento. Un sonido, una emoción, un pensamiento. Y con la práctica, si tú eres un practicante de mindfulness, con la práctica vas a poder desarrollar es como un músculo, pero de la atención, en donde vas a poder estar en un proceso de atención largo, observando una emoción, un pensamiento, un sonido, una sensación. Se va uno mucho a los sentidos cuando hace esta práctica. Los sentidos son una fuente de información en donde estamos percibiendo el mundo exterior y entonces esa es mayormente la parte que se vuelve el foco de atención. Entonces tú estás practicando y surge una emoción, surge una sensación, observamos la temperatura del cuerpo en la piel, surge un pensamiento. Es una práctica libre en donde tú vas a dejar que cualquier cosa que surja se convierta en el foco de atención. Ahí vas a poner tu atención, pero va a ser libre. No vas a hacer ningún esfuerzo. Es sin esfuerzo. Y con la práctica, esto entonces de forma natural surge. Y como no estás haciendo ningún esfuerzo, entonces para mí esto es lo que he descubierto que es la verdadera meditación. Es un proceso en donde de forma natural llegas a estar en un estado presente desde el punto de vista de un testigo, de un observador que no está identificado con aquello que está observando, inclusive con las emociones. Si ya viste el video que habla de las emociones, con las emociones se trabaja igual. Yo estoy haciendo la práctica de meditación, surge una emoción y entonces la emoción se convierte en mi foco de atención. ¿Y qué es lo que voy a hacer? La voy a observar, la voy a sentir, pero la trato de la misma forma que traté a los pensamientos. Me desidentifico de la emoción. Yo no soy esa emoción. Yo soy el que está sintiendo esa emoción, pero yo no soy esa emoción. No es lo mismo decir estoy triste que siento una tristeza. Cuando yo digo estoy triste ya me identifiqué con la emoción y voy a estar triste. Y en ese momento la mente entra y le asigna una historia y un porqué a esa emoción. Y nos perdemos otra vez. En el mundo del pensamiento justificamos la emoción, la anclamos y entonces vamos a estar tristes. Y vamos a traer una historia en la mente de por qué estamos tristes. En cambio, si yo me detengo y estoy observando y no estoy identificado con la emoción y en vez de decir estoy triste, digo estoy sintiendo una tristeza,
En ese momento parece muy sutil, pero ese cambio de relación con la emoción es muy poderoso. Y entonces ya puedes decir, estoy sintiendo una emoción, y como yo no soy esa emoción y nada más la estoy sintiendo, la voy a observar. Y cuando tú haces eso y la permites estar ahí, la emoción fluye. Es una energía que se empieza a mover. Entonces pones tu atención allá, se convierte en el foco de tu meditación y la observas y la sientes. Y como ya no te estás resistiendo a ella y no estás diciendo, no la quiero sentir, sino que le estás diciendo, sí, a ver, vamos a sentir esto. Y además te estás desidentificando de esto. Esto ya lo vimos en el video de las 3 puertas de las emociones. Entonces la emoción empieza a fluir y tú observas esa emoción. Es tu foco de atención en la meditación y observa cómo se empieza a mover esa energía. En alguna parte del cuerpo hay una emoción, la estás observando, se empieza a mover. Y cuando tú haces este proceso de meditación, de mindfulness, asociado a una sensación emocional, vas a observar cómo estas emociones que se empiezan a mover llegan, suben de intensidad, cambian de intensidad y después bajan y disminuyen de intensidad. Estás tratando a las emociones de tal manera que las vas a empezar a dejar fluir, y esto es lo que va a hacer también que empieces a liberar estas emociones, que no son más que energías que están acumuladas, almacenadas y atrapadas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Las emociones también alimentan, son como el fuego del ruido mental. Y entonces lo que sucede es que surge una emoción, inmediatamente la mente le asocia una etiqueta, la etiqueta le dice esto es por acá, por ahí, esto es por lo que pasó allá, y entonces nos perdemos en una historia. La verdadera meditación está en hacerse para atrás, convertirse en el testigo y observar todo este proceso sin identificarse. La emoción por un lado y el pensamiento por otro. Nunca ligarlos el uno con el otro. Nunca dejar que la mente y que el pensamiento te diga por qué estás sintiendo esa emoción. Esa emoción la estás sintiendo porque hay un movimiento energético. Si tú le cortas el diálogo mental, vas a permitir que fluya. Entonces, para mí la verdadera meditación es esta. Es una meditación libre, en donde no requieres hacer ningún esfuerzo. En donde después de mucha práctica, se convierte en algo natural. El silencio, esta presencia que está en silencio sin el ruido mental, ese es el estado natural. Ese es el verdadero estado natural, y cuando logras hacer contacto con este estado natural por un periodo de tiempo, aunque sea corto, te das cuenta que ahí estás en paz. Y con la práctica, este estado natural empieza a venir con más frecuencia y con más frecuencia, y después los periodos en donde vienen estos estados de silencio son cada vez más largos. Este es el proceso en donde te vas liberando de cargas emocionales y donde te vas desidentificando de la mente. La mente se empieza a detener, el ruido mental empieza a disminuir, y entonces quedas en este estado en donde estás presente, en donde estás alerta, en donde no estás jugando el juego del sufrimiento, que también ya lo vimos. El sufrimiento viene de la resistencia a, cuando quiero que las cosas sean diferentes, cuando no quiero sentir esta emoción, sufro. Pero si le digo que sí al sentimiento y digo, sí, vamos a sentir esto, entonces elimino el sufrimiento. Claro, esto lleva mucha práctica, y lo vimos más a detalle en el video de las emociones. Pero este es el proceso de la verdadera meditación. No requiere de esfuerzo. Te invito a que utilices esta técnica. Para ello, mindfulness puede ser una buena sugerencia. Mindfulness es una técnica en donde tú empiezas a practicar parte de esto, de lo que te estoy hablando, y a mediano plazo, a largo plazo, vas a empezar a obtener estos resultados en donde te vas a encontrar por espacios cada vez más prolongados en este presente. Te vuelves más alerta, tienes más energía, aumenta la creatividad. Tiene muchos beneficios, muchos beneficios.
Esta es la verdadera meditación que te lleva verdaderamente a hacer contacto con esta esencia que es esta parte de ti que no juzga, que solo observa, que no está identificada con nada, que permite que las cosas sean como son. Esta parte de ti que no está identificada con tu historia, con la imagen que has creado de ti, no está identificada con el ego que siempre está en busca de algo, siempre planeando y siempre con dos posibilidades. Si no obtiene lo que busca, se frustra. Y si obtiene lo que busca, obtiene una satisfacción temporal y de inmediato surge un nuevo deseo. Es insaciable. No hay objeto, ni cifra, ni persona, ni experiencia que lo satisfaga. Cuando obtiene algo, lo que realmente sucede es que hubo la satisfacción de un deseo. El ego lo que busca es satisfacer deseos de forma permanente. Esta es su naturaleza. El objeto que busca es solo el pretexto que usa para lograr esto. Por eso cuando obtienes algo hay una satisfacción que dura muy poco y de inmediato surge la necesidad de satisfacer un nuevo deseo. Y el objeto que conseguiste queda y pasa a segundo plano. Y entonces el ego quiere más y más y más. Esto sucede desde la infancia. Observa cuánto le dura un juguete a un niño. El ego anda en búsqueda de satisfacer deseos, entonces está en una constante búsqueda de satisfacción de deseos y de constantes frustraciones. Es la interminable búsqueda de la felicidad. La buscamos en donde no está. No digo que no tengas metas, no digo que no adquieras cosas, no hay que confundirse. Está bien tener metas y está bien adquirir cosas, pero observa cómo todo eso no te hace llegar a la plenitud, sino que genera más deseos. Observa cómo te mantiene en una constante búsqueda. Observa tu relación con las cosas que buscas. ¿Qué estás en realidad buscando? Detrás de toda esta búsqueda hay una búsqueda por la felicidad, por la libertad de ser y por vivir en plenitud. Estamos en busca de un sentido de vida. Pero ¿en dónde lo estamos buscando? Esto es lo que hay que detenerse a reflexionar. ¿Se puede vivir en plenitud cuando vivimos deseando y persiguiendo constantemente? ¿Creen que se puede vivir en plenitud así? ¿Se puede vivir en plenitud cuando nos perdemos en la carrera esta que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata o la carrera del ego, la zanahoria en el palo? ¿Crees que esto pueda darle un sentido a la vida? Reflexiona en esto. ¿Quién serías tú sin tu pasado? ¿Quién serías tú si no tuvieras nada que resolver en este momento? ¿Y quién serías tú si en este momento no desearas nada? No estuvieras esperando algo. Observa este espacio. Ahí es donde habita la conciencia. La conciencia es este espacio de donde todo surge y a donde todo regresa. Es este espacio que cada vez se vuelve más y más prolongado con la práctica de mindfulness. Es el escenario de la vida. El ruido surge del silencio y regresa al silencio. ¿Quién serías tú si no tuvieras prisa? El ego siempre tiene prisa. El ego siempre que llega a un lugar, de inmediato empieza a planear su salida. ¿A qué hora acaba esto? ¿Qué voy a hacer después? Ya que termine. Siempre está planeando lo que sigue y no te deja estar presente. Está proyectado hacia el futuro o hacia el pasado. En ese espacio de lo que estamos hablando, libre de todo este ruido mental, habita la esencia de tu ser. Y este espacio no es un espacio pasivo, está libre de deseos, pero no es por falta de movimiento. Es porque en este silencio hay una sensación de plenitud y de paz. En este espacio de la conciencia no hay nada, pero a su vez hay todo. Es el espacio libre del ruido mental, libre de cargas emocionales,
libre de deseo, libre de la compulsividad del ego y libre de apegos. Con una práctica formal de meditación y con un programa de desarrollo personal, tú puedes lograr el contacto con este espacio. Tu esencia es lo que tú eres. Es un proceso gradual y requiere de un compromiso y de una práctica. Solo aquel que comprende el beneficio va a realizar el esfuerzo. Estos espacios en donde ya no te encuentras identificado con el ego, con la práctica se hacen cada vez más largos. Los vas experimentando de forma natural. Esta es la verdadera práctica para el desarrollo de conciencia. Esto es lo que realmente le da sentido a la vida. El ego busca su realización y le da sentido a la vida a través de la búsqueda de cosas externas. Por ejemplo, el ego tiene un número, una cifra económica en mente, ¿no? Siempre, y dice, cuando tenga esta cantidad de dinero voy a ser feliz. Y esto no sucede así. Así no es como funciona, porque volvemos a lo mismo. Si no lo obtiene, se frustra, y si lo obtiene, obtiene una satisfacción temporal, y de inmediato surge un nuevo deseo. Ahora quiero más, o ahora quiero otra cosa. Y lo peor de todo es que cuando adquiere algo, llámese objeto, dinero, persona o experiencia, de inmediato surge el miedo a perderlo. Verdaderamente no hay mucha paz en este ciclo. No hace ningún sentido. El ego necesita reconocimiento constante, necesita sobresalir y pertenecer. Este sentido es aparente y es ilusorio porque jamás se alcanza. El ego no se puede realizar, porque en su esencia el ego es solo una idea, es un pensamiento, es una falsa personalidad. Es la casa construida en la arena. En el ámbito del ego y de la forma todo cambia, todo es perecedero y todo se transforma y todo muere. El mismo personaje, la falsa personalidad que tú mismo has creado, que hemos creado y en el que tenemos todo invertido, también se va a acabar. El tiempo es muy valioso. Hay que ver en qué lo estamos empleando. Invertimos la mayor parte del tiempo en embellecer a este personaje, en hacer que destaque, que sobresalga, que pertenezca, etc. Cuando descubres la esencia de quién eres tú realmente a través de este desarrollo de conciencia, a través de estas prácticas, hay una sensación de pertenencia y de plenitud que no depende de objetos externos. Cuando no sabes quién eres, no tienes identidad, estás perdido, estás dormido. Y entonces el ego busca su identidad afuera, en objetos. Hay personas que parte de su identidad está en el coche que manejan. El coche les da un sentido de identidad porque andan dormidos y no saben quiénes son. Cuando no tienes identidad y no sabes quién eres, se producen vacíos internos que son muchas veces inconscientes y que el ego intenta llenar con objetos, con experiencias, con personas, con cosas externas. Esta necesidad de reconocimiento viene precisamente de una falta de identidad, de un vacío interno. Sí, es un vacío que casi siempre es inconsciente, pero ahí está. Por eso vemos a la gente exhibiéndose en todos lados, ¿no? Tratando de aparentar y de sostener una imagen. El ego, en su inseguridad, busca reconocimiento. La persona despierta no necesita la aprobación ni el reconocimiento de los demás. La persona despierta está segura de sí misma y no necesita llenar ningún vacío, porque sabe quién es, tiene una identidad. Necesitamos elevar el nivel de conciencia. El problema del mundo es el bajo nivel de conciencia. La mayoría de la gente no sabe quién es. No tiene identidad y anda perdida, anda dormida. Y lo que les da identidad son los objetos, el dinero, el coche, la casa, sus ideas, sus creencias. Sí, porque también en esta falta de identidad las personas se identifican con ideas, con creencias. Esto se llama dogma. Y cuando alguien está pegado, identificado con una idea, pierde la distancia entre su ser y el objeto o la idea con la cual está identificado. Entonces, cuando alguien habla mal de mis creencias y estoy identificado, me siento atacado, lo tomo personal, porque estoy dormido, porque estoy identificado. Pierdo la distancia entre yo
individuo y mis creencias. Vean la cantidad de conflictos mundiales que hay por esto. Las personas despiertas están abiertas a la crítica y al diálogo, e inclusive tienen la apertura mental de poder decir, tal vez esto en lo que creo es algo que creo porque me lo han impuesto por generaciones, porque mis papás creían en esto, porque sus papás creían en eso y los papás de sus papás. Pero puedo estar abierto, qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si hay otras opciones? El autocuestionamiento solo se da en los niveles más altos de conciencia. En los niveles bajos de conciencia nadie se cuestiona. En los niveles bajos de conciencia la gente adopta las costumbres y creencias de sus padres, de su entorno social, y jamás se cuestiona nada. La persona que está despierta y no está identificada, tú puedes hablar mal de alguna creencia que esa persona tiene y no se siente atacado, no se siente ofendido, porque él no está identificado con eso. Él tiene su individualidad y reconoce que tiene una creencia, pero no lo toma personal, no se siente atacado. No hay un proceso de identificación, que es en realidad es un proceso de subordinación psicológica con lo que estás identificado. No hay nada de malo en las creencias y no hay nada de malo en el dinero y en las posesiones materiales. El dinero el dinero no es bueno ni malo. El problema es la relación que tienes con él. El dinero está bien, yo quiero tener dinero. Pero ¿cuál es mi relación con él? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Y a costa de qué estoy dispuesto a obtenerlo? Cuando comprendes quién eres, cuando logras este sentido de identidad que viene con esta práctica y con elevar tu nivel de conciencia, encuentras un sentido distinto, un sentido más profundo de la vida, y la vida cambia. Por eso es que es importantísimo desarrollar el nivel de conciencia. Además, no tienes que sacrificar nada, no tienes que dejar tu negocio, ni tus metas, ni tus relaciones. Lo único que va a cambiar es tu relación con la vida, con tu ego, con tus cosas, con tus relaciones, con tus pensamientos, con tus emociones, con lo que percibes, con la vida en general. Admira al que busca elevar su nivel de conciencia, admira al que ama la vida, admira a aquel que se ha conquistado a sí mismo. Admira al que ayuda desinteresadamente, al que guarda silencio. Admiramos a personas que no son admirables por lo que tienen, Estamos dormidos. El verdadero éxito se mide en la felicidad, en la búsqueda de la excelencia y en la conquista de nuestro propio ser. Ser para después tener, y no al revés. Tenemos la fórmula al revés. Hay que detenernos a reflexionar y poner como prioridad la felicidad y la paz. Pero no la felicidad aparente e ilusoria, sino la felicidad como un estado del ser, como un estado de conciencia, de plenitud, la libertad de ser tú mismo y no de aparentar una imagen. Hay que revisar el modelo educativo que nos enseña que en la vida tenemos que competir y sobresalir sobre los demás. El modelo darwinista no funciona. La vida funciona cuando todas sus partes cooperan entre sí. Hay mucha presión social en los jóvenes, bombardeados por la mercadotecnia y por el consumismo, la presión de sobresalir, de salvar al mundo, de tener la idea del $1,000,000, de ser famoso, etc. Pero ¿y la felicidad? Hay que observar con cautela los parámetros que ponen presión en los jóvenes. Las redes sociales pintan unos escenarios súper aspiracionales, ¿no? Del hombre que escaló el Everest 8 veces, el joven que desarrolló un dispositivo y ahora trabaja en la NASA, la mujer que se volvió estrella de cine en un día, ¿no? El chavo que puso su negocio en su garage y lo vendió en $1,000,000,000. Ojo, esto no tiene nada de malo, A mí me encantaría escalar el Everest y salvar a los osos polares. Pero lo más probable es que no lo vaya a hacer. Lo más probable es que, como el resto de la población, el 99%, yo vaya a tener una vida normal. Pero esto no quiere decir que no me puedo realizar y que no puedo hacer algo extraordinario. Claro que puedo. La conquista de uno mismo es lo más extraordinario que alguien puede lograr. Y de hecho es lo más difícil. Este es el reto más grande y el que más satisfacción te va a dejar. Tú debes de ser tu propio proyecto de vida. No te digo que hagas lo demás a un lado,
está bien, proponte metas y trata de ser el mejor, pero haz de la felicidad y de tu desarrollo de conciencia la prioridad. La mejor forma de cambiar y de salvar al mundo empieza en tu propio desarrollo personal y de conciencia y en el ejemplo que das.